Hola personas, como siempre todos y todas son bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a trabajar sobre sistema excretor, haciendo un especial hincapié en el aparato urinario. Empecemos recordando la integración entre los diferentes sistemas que componen, o mejor dicho, que participan de la función de nutrición. El sistema digestivo se ocupa de incorporar los nutrientes a partir de los alimentos, mientras que el sistema respiratorio se encarga de incorporar el oxígeno que está presente en el aire. El sistema circulatorio se encarga de repartir estas sustancias en todos los tejidos del cuerpo. Es allí donde ocurre el metabolismo, que da como resultado la formación de un montón de compuestos no deseables, como por ejemplo dióxido de carbono, como por ejemplo urea, ácido úrico, etc., que van a ser transportados por el sistema circulatorio hacia los órganos especializados en eliminarlos del cuerpo. A este proceso se le denomina excreción. Entonces, a raíz de esto podemos definir al sistema excretor como el conjunto de órganos, sistemas de órganos y funciones encargados de evitar la acumulación de productos de excreción. Un ejemplo de función de excreción es la que se lleva a cabo gracias al sistema respiratorio. Cuando nosotros respiramos, incorporamos oxígeno que es llevado a las células y allí se utiliza en la respiración celular. Como resultado de la respiración celular, además de producirse ATP en las células, se genera dióxido de carbono. Este es llevado por la sangre hacia los pulmones. Y durante el proceso denominado hematosis, la sangre y el aire de los alvéolos pulmonares intercambian dióxido de carbono y oxígeno. Es decir, el dióxido de carbono que estaba presente en la sangre pasa a formar parte del aire alveolar y luego es exhalado. El hígado cumple una función importante dentro del sistema excretor. Por ejemplo, los glóbulos rojos, que tienen una vida media bastante corta, contienen en su interior hemoglobina. La hemoglobina es transformada por el hígado en bilirrubina y posteriormente en bilis. La bilis, recordemos que se usa para emulsionar las grasas dentro del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado en el proceso de digestión. La sudoración también es un proceso importante dentro del sistema excretor, ya que en parte ayuda a eliminar sales ingeridas con los alimentos. Bueno, no sería agradable sudar como el sujeto de la pantalla, pero suele suceder. Pero lo que vamos a analizar con bastante detalle es el rol de los riñones dentro de la excreción. Por un lado, podemos mencionar que el metabolismo de proteínas produce urea. Por otra parte, el metabolismo de los ácidos nucleicos produce ácido úrico. Ambos son productos de excreción que deben ser eliminados y para eso los riñones producen orina. También los riñones ayudan a eliminar sustancias que pueden encontrarse en exceso, por ejemplo, el agua. El exceso de agua incorporada con los alimentos debe quitarse del cuerpo justamente para evitar la formación de edemas y también para evitar un incremento considerado de la presión arterial. También ayudan a eliminar el sodio, que proviene principalmente del consumo de sal, la sal de mesa, cosa que también evita la elevación de la presión arterial. Además, los riñones contribuyen a mantener el equilibrio ácido-base del medio interno. Esto lo logran a partir de manejar los protones de hidrógeno y el bicarbonato presente en sangre. Es decir, si la sangre se está tornando más ácida de lo que se debe, en ese caso se van a retener los aniones de bicarbonato y se van a eliminar los protones que son los que acidifican la sangre. Caso contrario, si la sangre se está tornando bastante alcalina, los riñones van a retener protones de hidrógeno y van a eliminar los iones de bicarbonato para evitar este proceso denominado alcalosis. Aclaro, se llama acidosis a una acidificación de la sangre. Uy, sub y baja.
Bueno, el sistema urinario está constituido por los riñones, el riñón derecho y el riñón izquierdo. Estos se comunican por medio de los uréteres con la vejiga, que es donde se almacena la orina. La vejiga se comunica con un conducto que es la uretra, que permite la salida de la orina del cuerpo. Para ahondarnos en la función del sistema urinario, debemos comprender que cada riñón está formado por millones de nefronas microscópicas. Las nefronas son las unidades estructurales de los riñones. Esto quiere decir que cada nefrona de las millones que hay forman la orina en distinta escala a como lo hace el riñón en su totalidad, pero en definitiva la orina se forma gota a gota en cada nefrona. Por lo tanto, las nefronas realizan este importantísimo proceso mediante tres instancias: la filtración, la reabsorción y la secreción. En la imagen podemos ver cómo es la estructura básica de una nefrona. Las nefronas tienen diferentes regiones y cada una se especializa en una función. Por ejemplo, tenemos la cápsula de Bowman, que recibe una arteriola aferente, por la cual circula sangre dentro de esos capilares, que ingresan dentro de la cápsula de Bowman, forman el famoso glomérulo de Malpighi. De allí se comunican con una arteriola eferente, que a su vez se continúa en los capilares peritubulares, que terminan rodeando las partes restantes de la nefrona. Estas partes son, a continuación de la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y finalmente el conducto colector. Los conductos colectores desembocan en conductos llamados cálices menores, que a su vez desembocan en conductos llamados cálices mayores, que a su vez terminan desembocando en la pelvis renal. En el proceso de filtración que ocurre en las nefronas, se lleva a cabo en la cápsula de Bowman, y las sustancias pequeñas y solubles en agua pasan desde la sangre al interior de las nefronas para ser expulsadas mediante la orina. Estas sustancias son la glucosa, aminoácidos, agua, urea, ácido úrico, fármacos, sodio y potasio. La urea y el ácido úrico, como ya mencionamos, son productos de excreción. Esos tienen que salir del cuerpo. Sin embargo, las proteínas de las células sanguíneas son demasiado grandes para ser filtradas, por lo tanto,
siguen el curso de la sangre. Por otro lado, los lípidos, al no poder disolverse en agua, tampoco son filtrados. Es decir, que continúan el recorrido por los capilares sanguíneos. Sin embargo, en los túbulos y en el conducto colector ocurre algo bastante interesante. Muchas de las sustancias que fueron filtradas son útiles para el cuerpo, por lo tanto deben ser recuperadas y se recuperan mediante el proceso de reabsorción. Es decir, cuando estas sustancias que pasaron desde la sangre hacia la cápsula de Bowman, una vez que recorren los túbulos contorneados, son recaptadas por los capilares peritubulares, es decir, vuelven a la sangre. El cuerpo no puede darse el gusto de perder aminoácidos o glucosa, por ejemplo. Algunas otras sustancias, en cambio, son reabsorbidas dependiendo de las condiciones corporales. Por ejemplo, el sodio. El sodio es recuperado siempre que haya una presión arterial baja. Si la presión arterial es elevada, al cuerpo no le conviene retener el sodio, por lo tanto el sodio se despide junto con la orina. El potasio también depende de las condiciones del organismo, y los protones y el bicarbonato, como ya mencionamos, se pueden reabsorber dependiendo de el equilibrio ácido-base del cuerpo. En cambio, la urea y el ácido úrico no son reabsorbidos porque constituyen productos de excreción y por lo tanto deben salir del cuerpo, deben ser eliminados en la orina. Con el agua sucede algo similar. La cantidad de agua reabsorbida depende de la cantidad de agua que esté disponible en el cuerpo, es decir, que nosotros tengamos en el cuerpo, que incorporemos mediante la ingesta de agua, y además también influye en la reabsorción de agua las cantidades que nosotros perdemos por otras vías, como por ejemplo el sudor. Si nosotros en verano sudamos más, porque es un mecanismo para evitar el recalentamiento del cuerpo, debemos incorporar más agua o nos deshidratamos. Entonces, es muy probable que en verano, si incorporamos la misma cantidad de agua que hacemos en el invierno, es probable que en invierno orinemos más porque sudamos menos. En cambio, en verano podemos orinar menos, por lo cual la orina puede ser más concentrada, a causa de que ya estamos perdiendo agua por otra vía, que es el sudor. Y la secreción ocurre en los túbulos y en el conducto colector. Y básicamente consiste en transportar desde la sangre al interior de las nefronas muchas sustancias que no fueron filtradas y deben salir del cuerpo. Como mencionamos anteriormente, los conductos colectores desembocan en los cálices menores, y estos en los cálices mayores, y estos en la pelvis renal de cada riñón. Se continúan con los uréteres que la conducen hasta la vejiga. Allí la orina se conserva hasta ser expulsada fuera del cuerpo, conducida por la uretra por medio del orificio urinario. A continuación vamos a observar la disposición que tiene el sistema urinario respecto al sistema genital de la mujer. En las mujeres los sistemas urinario y genital poseen conductos separados. Como vamos a analizar en la imagen, el orificio por el cual se elimina la orina se encuentra por arriba, es decir, se encuentra superior al orificio de la vagina. Ahí podemos verlo desde costado y podemos apreciar la vagina, el conducto de la vagina y la uretra que se encuentra anterior a este. También debemos considerar que en la mujer la uretra es más corta, por lo tanto las infecciones urinarias pueden tener riesgos o ejercer, digamos, o avanzar mucho más rápido que en el hombre.
En cambio, en los hombres, el sistema genital comparte la uretra con el sistema urinario. Vamos a analizar desde una vista lateral, es decir, vamos a realizar un corte de tipo sagital y podemos observar, si quitamos el sistema reproductor, el recorrido de toda la uretra alrededor, o mejor dicho, en el interior del pene. Bueno, personas, gracias por llegar hasta acá. Esto ha sido todo por hoy y como siempre espero que estén haciendo sus tareas. Adiós.